Muy buen día, queridos estudiantes. Mi nombre es Vicente Basante, estoy orientando en la Cátedra de Español y Literatura. En el día de hoy estaremos estudiando los géneros literarios. Y para nosotros entender el maravilloso mundo de la literatura y sus géneros literarios, tenemos que hacer un análisis desde Grecia hasta llegar prácticamente hasta la actualidad. Pero vamos a notar que en este trayecto, desde la antigüedad griega hasta la contemporaneidad, hasta nuestros días, vamos a ver una influencia muy marcada del pensamiento, de la cultura y la forma de ver del mundo griego. Vamos entonces a adentrarnos a ese maravilloso mundo de Grecia. Grecia, la cuna de la civilización de la humanidad, donde surge la literatura, las matemáticas, la ciencia, el arte, la política, la cultura griega y todo lo que conocemos con sus grandes aportes sociales y culturales. Y los géneros literarios no nacen de la noche a la mañana. Los géneros literarios son un proceso. Y en todo este proceso en Grecia tiene que ver la historia, tiene que ver cómo tiene una influencia muy grande en los contextos históricos, las guerras que se dieron en la antigüedad griega, la parte social, la parte cultural, el sistema político va a influir lógicamente en todo lo que tiene que ver con los géneros literarios. Tenemos dentro de los géneros literarios la epopeya. La epopeya es un género literario en la cual se resalta el valor de un héroe, pero este héroe se va a enfrentar con los dioses. Recordemos que en la antigua Grecia ellos tenían una creencia politeísta, creían en varios dioses. Los dioses de ellos, algunos de los dioses eran Zeus, Poseidón, Vulcano, etc. Entonces, el pensamiento y todo lo que giraba en torno a su cultura estaba en torno a sus dioses. Esto hace que también se vaya generando una historia como la Ilíada y la Odisea. Y esta historia de la Ilíada y la Odisea va a generar, hasta el día de hoy la hemos leído y vamos a encontrar muchos aportes, no solamente históricos, sino también literarios. Y vamos a identificar sus edades, vamos a identificar también sus formas literarias, sus formas de narrativa, y todo esto va a estar dando paso a una gran transformación. En esa época, el héroe partía desde Ítaca hacia un lugar, pero tenía un recorrido y ya sabía a dónde ir, cosa muy distinta al héroe de la actualidad. Entonces, el conocimiento era hacia afuera, hacia la exploración, hacia la lucha, y esto va a nutrir la parte epopélica. Entonces estas narraciones encontramos en ella en la Odisea, por ejemplo, cómo Odiseo se enfrenta con los dioses, con el dios del mar, se va a enfrentar. Entonces todo este tipo de cosas, hay una estrecha relación entre hombres y dioses. La divinidad tiene una estrecha relación con el ser humano. Eso es uno de los grandes aportes del pensamiento griego en su parte mitológica. Había una comunión entre hombres y dioses. Esa es una de las grandes realidades en aquella época. Otro de los géneros literarios muy importantes son las tragedias griegas, en la cual el arte dramático se lleva a su máxima expresión, generando un proceso también miramos ahí la relación de las guerras, el drama de las guerras, la situación política y social que llevó a las guerras que vivió Grecia, y esto se va a ver reflejado también en su arte dramático, en sus tragedias griegas, muy importantes, las de Esquilo, la de Edipo, que son muy interesantes estas tragedias de la antigüedad griega. Notamos también ahí el pensamiento del hombre en aquella época, porque recuerden que los griegos se cuestionaban todo, cuestionaban su pensar, cuestionaban los dioses, cuestionaban también el universo, los dioses. Entonces, filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras van a generar un proceso de cambio en todo esto y van a generar una transformación, y ese pensamiento llega hasta nuestros días. Y también una de las grandes estrategias que se generan en Grecia es también la parte política.
van a crear las ciudades-estado, las polis, va a surgir una democracia donde solamente podían votar quienes tenían un estatus social alto. Y toda esta forma de vida de la cultura griega tiene algo interesante, y es que ellos comenzaron a debatir. Eso es lo que hace muy interesante el pensamiento griego y el aporte de lo clásico. Lo clásico es lo griego, lo antiguo. Entonces este clasicismo que se da a esta época clásica, antigua, es muy importante porque los diferentes pensamientos y las diferentes concepciones ideológicas, filosóficas, literarias, lingüísticas que se van a generar van a ser debatidas. Esto es lo que hace que sea importante el pensamiento griego como tal y el desarrollo de su literatura. Entonces vemos que tenemos la epopeya, ya hemos visto la tragedia griega, obras muy bonitas desde el punto de vista teatral. También hay que anotar que surge la poesía, ¿no? Allá surge la poesía y se denomina género lírico. Este género lírico que nosotros analizamos hoy en día y lo llamamos poesía, se genera ya. ¿Por qué se llama lírico? Porque ellos a la poesía, los escritos poéticos, ellos los acompañaban con música de una lira. De ahí que se le denomine género lírico. Y este género lírico va a resaltar la belleza, el sentimiento. Siempre la poesía va a sacar ese sentimiento, un sentimiento de amor, un sentimiento de odio, un sentimiento de admiración. Todo lo que se tiene represado en nuestro ser se expresa. Siempre la palabra y las expresiones y los sentimientos van a estar evocados en la poesía. Por eso hacer poesía es mucho más complicado en cierta forma, porque tiene que estar con el estado de ánimo, con la narrativa poética como tal. Entonces tenemos que ahí están los tres géneros importantes. El lírico o poético, está el teatral con el arte dramático, y tenemos las epopeyas. Epopeyas son narraciones heroicas o guerreras en las cuales se van a enfrentar los guerreros con los dioses. Hay una relación entre hombres y dioses. Esta es una de las características que nosotros miramos de Grecia. Grecia es considerada la cuna de la civilización de la humanidad. Por ende, su pensamiento filosófico, literario, lingüístico llega hasta nuestros días. Otra de las cosas importantes de Grecia, a nivel de su parte política, es generar un proceso de cambio, pero esa política va a estar muy ligada con la cultura y el pensamiento. Para los griegos, la esclavitud, en cierta forma, era considerada algo que era aceptada en ciertas partes. Entonces miramos eso, las constituciones de las ciudades-estado. Recuerden que Grecia tenía dos grandes ciudades, la ciudad de Esparta y la ciudad de Atenas. Estas dos grandes ciudades fueron importantes en el mundo griego, y esas dos grandes ciudades van a tener dos grandes aportes. Esparta va a hacer un aporte en la parte militar y Atenas en la parte humanística, en la ciencia, en las artes, la filosofía. Esas son las características más importantes que nosotros tenemos que analizar de Grecia. Este pensamiento griego va a ser importante porque va a marcar el desarrollo de la civilización, no solamente de Grecia, sino de la humanidad. Se viene la filosofía, las matemáticas, la política, la arquitectura, etc. La misma religión, que ellos eran politeístas como tal. Todo esto va a ser importante para que nosotros miremos los aportes. Y se va a originar el ensayo, ese escrito también que se va a generar en la antigüedad de Grecia, y va a ser interesante porque va a haber una narrativa, y ese género narrativo que va a incursionar en el ensayo va a ser metódico. Entonces comienza ese género allá. Después en la Edad Media se estanca y se retoma en el Renacimiento y llega hasta nuestros días. Entonces, aquí nosotros miramos que Grecia ha sido uno de los grandes baluartes
la cuna de la civilización de la humanidad. De ahí que tenemos que nosotros analizar los contextos. Si miramos el mundo griego y miramos sus aportes en medicina con Hipócrates, el padre de la medicina, de allá viene la medicina. Entonces tenemos que mirar cuáles han sido sus aportes, cómo ha influido este pensamiento en el desarrollo de la civilización de la humanidad. Y nosotros tenemos que mirar que los géneros literarios se construyen no de un momento, sino a lo largo de todo este periodo griego. Y los griegos van a dejar un gran aporte también lingüístico. Nosotros los que hablamos el castellano manejamos las raíces griegas. ¿Por qué? Palabras, sufijos y prefijos de origen griego. ¿Por qué? Porque van a influir en la parte también del lenguaje. Entonces el mundo griego es un mundo maravilloso, un mundo donde se generaron debates, donde la importancia del ser humano y la búsqueda de no quedarse con lo que los decían. Por ejemplo, Sócrates no se quedó con lo que el entorno le decía sobre los dioses y cuestionó los dioses. Por la verdad muere Sócrates y cuestiona todo Sócrates. Entonces, esta filosofía socrática va a estar muy entrelazada con la literatura y va a hacer grandes aportes también. Entonces, ciencia, literatura, historia, la lingüística, la cultura y la mitología o las religiones tienen una estrecha relación con la parte del lenguaje y específicamente con los géneros literarios. Estos géneros literarios van a evolucionar poco a poco, pero entonces recordemos que la edad antigua en Grecia va desde el siglo I más o menos hasta el siglo finales del siglo III prácticamente, y de ahí en adelante va a surgir el Imperio Romano. Entonces viene la literatura latina. Esta literatura latina se llama así porque hablaban el latín y se va a fusionar el griego con el latín, y ahí poco a poco estos dialectos van a dar origen a las lenguas romances. Entonces en la Edad Media ya la epopeya deja de ser epopeya. La Edad Media se inicia, contextualizando históricamente, se inicia después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Existieron dos imperios romanos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El que surge primero, después del Imperio Griego, es el Imperio Romano de Occidente. Cuando ellos, como todo imperio, se extendieron como los griegos y pues llegaron hasta Israel y otras partes del continente asiático y europeo. Entonces, lo que van a hacer estos romanos es coger lo más importante de la cultura griega y del pensamiento griego. Van a fortalecer la parte militar. Entonces, Roma occidental se convierte en el imperio que mejor maneja la parte y el arte de la guerra. Mejora la cuestión militar y esto va a influir en las conquistas y en todo esto, y por eso fue el imperio que más ha durado y el imperio más sanguinario que se dio. La Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente, y el Imperio Romano de Occidente cae por mano de los bárbaros que se instalan al norte del Imperio Romano. Entonces ahí se inicia la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente, pero Roma, como no quiere perder su imperio, se traslada a Oriente y en Oriente consolida el Imperio Romano de Oriente. Este Imperio Romano de Oriente va a seguir dominando, pero aquí, en este periodo de tiempo, desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, que son prácticamente casi 1000 años, en estos 1000 años de historia, pues los géneros literarios, entre ellos la epopeya, va a cambiar. Ya no va a ser epopeya, va a ser el género épico, porque ya no se va a enfrentar con los dioses. Ya el héroe pelea y se va a enfrentar con otros, y de pronto ya va a tener un pensamiento religioso, en este caso un cristianismo. Entonces va a defender a un rey, va a defender a una creencia religiosa como tal, y se va a enfrentar con los árabes y los judíos que llegan
a invadir Europa. Entonces, ante esta situación, pues se van a dar las luchas con los enfrentamientos entre los moros y cristianos. Y ahí es donde comienzan a surgir los héroes de la Edad Media con el género épico, entre ellos Rodrigo Díaz de Vivar en la obra El Cid Campeador, pero él es un guerrero que defiende a un rey y que defiende prácticamente una posición también religiosa que él la tiene, que en este caso es el catolicismo como tal. Entonces miramos que se va a dar ese género literario en la Edad Media. La Edad Media es la edad de oro del cristianismo y la edad oscura de la ciencia. Esa edad oscura de la ciencia se le llama así porque pues no hubo avance científico como se desarrolló en la antigua Grecia, ¿no? Es algo que tenemos que analizar. Entonces, ahora continuamos, retomamos la Edad Media en unos minutos.